César. Muy bien, vamos a empezar entonces porque el tiempo también es rápido, se va. Bien, miren, el tema de hoy es sobre obesidad, sobre metabolismo de lípidos. Vamos a tratar de, a través de un caso clínico, como siempre, vamos a tratar de hacer los correlatos bioquímicos, más que hablar de la obesidad como desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico. Veamos todo este proceso, pero desde el punto de vista, manera de reforzar los conceptos que se han hablado en lo que corresponde a metabolismo de lípidos. Bien, miren, la obesidad es uno de estos. El caso clínico, como ustedes tienen que haberlo ya leído, trata de una joven que responde a las iniciales de ARA, de 21 años, estudiante, dice, de quinto ciclo de nutrición, que mide 1,61 de estatura y pesa 89 kilos. Para esa edad, el tamaño, su talla y ese peso, el peso es bastante grande. Está complejada por su imagen y condicionada por su forma de vestir. Su ambiente familiar no le ayuda mucho. Su padre hace un año dice que está enfermo y sin trabajo. Y su madre trabaja en una empresa con jornada partida, por lo que madruga mucho y no suele venir a comer a casa, quedándose en la universidad todo el día. Ella se ocupa de traer a sus hermanos al colegio y recogerlos cuando viene y sale de la facultad. Su dieta es bastante desigual, apenas desayuna, algún día picotea entre horas, sobre todo salchipapas, hamburguesas, bebidas gaseosas, chocolates, galletas, bizcochos. No le gustan las verduras y solo come fruta una vez a la semana. La cena en su comida es su comida fuerte, porque suele preparársela su madre. Durante la semana no hace ejercicio, ya que según comenta no tiene tiempo. Tan solo saca de paseo al perro por la noche 10 minutos. Los fines de semana suele salir con amigos, comer algunas hamburguesas de madrugada y beberse una o más gaseosas. Ayer fue a la farmacia a comprar las medicinas para la tensión y el colesterol de su padre y se tomó la presión arterial en el aparato de la farmacia. Tenía 150/90. Sabe muy bien que lo normal es 120/80, ¿no? Bueno, ya ustedes pueden ver que eso no tampoco está bien. Hoy comenta con sus amigos que está preocupada porque en los últimos 2 años ha engordado más de 9 kilos. Todo el mundo le dice que tiene que cuidarse, pero ella no sabe qué hacer. Piensa dejar de fumar, pero va a esperar a que termine el semestre para planteárselo. Por lo menos quiere bajar a 10 cigarrillos al día. Miren, bastante, entonces era muy fumadora a esa edad. Bien, con respecto al correlato bioquímico de la obesidad, sabemos muy bien, Pedro, que la obesidad hoy en día es reconocido a nivel mundial, es una pandemia. La OMS reconoce la obesidad, dice aquí, como una pandemia global que afecta actualmente a países de todo nivel de ingresos. Ya no solamente a los países desarrollados, como podríamos notar, sino a todo nivel. Claro, en unos más que en otros. Que los más afectados se pueden ver aquí, que los que comenzaron prácticamente fue Estados Unidos, Alaska, Estados Unidos, y algunas zonas de, como dice, Egipto, también puede ser el Medio Oriente. Otras zonas están como el caso de Canadá, son los que siguen en ese orden, de acuerdo a la intensidad de color que está aquí. Nosotros, de acuerdo a eso, Perú, Brasil, Colombia, estaríamos más o menos por el tercer sitio, ¿no? Por acá, por aquí estaríamos nosotros, entre 20 a 30% de grado de obesidad. Chile está un poquito más que nosotros, ¿no? Nos está ganando, en ese lado sí nos está ganando. Miren, y así podemos ver que hay diferencias, hay sitios en donde mayormente no hay, ¿no? Entonces, como esa gente que está aquí, del África, Argentina, Bolivia también, está también un poco salvada de esta pandemia, claro, no quiere decir al 100%, pero donde se han hecho los estudios se refiere todo esto. Bien, entonces, esto, eh, acá, por ejemplo, estos no hay datos sobre estos países, por eso es que no hay, acá, por ejemplo, no se puede decir que en el África no exista, sino que no hay datos que reporten algo de allí. Eso entonces no hay que ver cómo se ha hecho esos estudios. Bien,
En realidad la obesidad es un trastorno metabólico y nutricional de serias consecuencias para la salud, aunque actualmente existe un mejor conocimiento clínico y epidemiológico del problema. La prevalencia de la obesidad ha aumentado significativamente. Ese gran problema actual que tenemos con la obesidad es otro de los azotes. Y junto con la obesidad, ya ustedes saben también que está asociada o se asocia a una serie de cambios metabólicos o enfermedades: hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer. Todo está asociado, mayormente viene de la mano con la obesidad. De allí el gran problema actual, un problema de salud mundial, podríamos decirle. Antiguamente se podía pensar, previamente las ideas han cambiado totalmente. Allá por antes de los años 60 o los 50, realmente, allí ser obeso, realmente eso era una condición, en primer lugar, era denotaban para muchos que era saludable. La persona que era delgada era un raquítico, que no tenía dinero, un pobrecito, un pobre diablo, decían. Hoy en día esas ideas han cambiado totalmente. Ahora se le ve al obeso como un descuidado, como que no sabe qué es lo que está haciendo con su organismo, no sabe cuidarse, no sabe qué es lo que está comiendo. Entonces ahora ya se le ve, se ha cambiado totalmente la forma de pensar. La obesidad no es nada bueno. Entonces esas ideas han ido cambiando mucho desde hace de un tiempo a esta parte. Desde 1975, aquí hay algo de historia, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Miren, es alarmante. En el 2016, donde más estudios se han hecho, 16, más de 1.900 millones de adultos de 18 a 20 años tenían sobrepeso, a más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Miren, aquí también el 39% de las personas adultas de 18 a más años tenían sobrepeso y el 3% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En el 2016, 41 millones de niños, acá está todavía peor, todavía otro estudio más, niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Aquí mismo habían más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 con sobrepeso y obesidad. Esto último realmente es muy alarmante. Bueno, si ya los adultos tienen ese problema, pues, pero en niños eso es todavía mucho más caótico y se torna más peligroso. Aquí lo que dije hace un momento, la obesidad está prácticamente asociada, no solamente es el hecho de ser una dificultad para caminar o algunas labores, sino que está asociada a muchas otras enfermedades, cuadros patológicos, hipertensión arterial, cáncer de mama, diabetes mellitus tipo 2, colon, cáncer de colon, gota, osteoartritis, cáncer cerviuterino, enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio, los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales que llamamos. Todo esto está asociado a la obesidad. Formas de medir la obesidad. Bueno, hay muchos métodos, muchas formas. Uno de los muy conocidos, bueno, aquí se mencionan algunos que les ponemos acá: perímetro de cintura, índice de cintura-cadera, índice de adiposidad corporal, indicador de volumen corporal, con su aplicación, dice. Otro acá, esta también es otra, conductividad eléctrica de los pliegues cutáneos. Y la forma más común de todo ello es esta, el índice de masa corporal, el IMC. Esto es lo que normalmente todos hacemos y lo podemos hacer en forma rápida, midiéndonos cuál es nuestra talla y cuál es nuestro peso. Una calculadora o un lápiz en la mano hace la relación y sabe uno si estamos o no dentro de los valores normales. Aquí tenemos el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el peso en kilos. Si pesamos 65 kilos, pues aquí pongo 65. Y si yo mido 1,70 m, pues 1,7 al cuadrado y divido.
Y si ese valor lo comparamos aquí, si está dentro del 22.1 al 24.9, es lo normal. Algunos autores todavía lo consideran incluso un poquito por debajo, de bajo peso, que estarían entre los 18.5 a 22. Algunos autores mencionan desde 18.5 hasta 24 como algo normal. Y ya por debajo de ese valor, como es el caso de 16.1 a 18, pues realmente ya es desnutrición moderada. Y si está por debajo de 16, es desnutrición. El problema está aquí. Cuando sobrepasamos ese 24.9, de 25 a 29.9 ya es un sobrepeso, hay que tener cuidado. Cuando ya estamos entre 30 a 34, ya hablamos de un grado tipo, una obesidad tipo 1. Si es de 35 a 39.9, tipo 2. Y más de 40, pues ya es tipo 3. Es una engordura mórbida. También a simple vista uno puede ver a una persona, ver el perfil y uno puede saber más o menos por categorizar en cuál, si es normal o no. Miren, aquí esta persona, este muchacho, se le puede ver aquí y es normal. Y esto más o menos corresponde está entre el 18.5 al 24.99, como dije hace un momento, que se puede considerar incluso por debajito del valor del 19 al 18.5, todavía con dentro de lo normal. El preobeso, ya por encima. Tipo 1, ya de 30 a 34. Tipo 2, ya uno puede ir viendo cómo esas características van a ir cambiando. Hasta acá, pues finalmente vemos esa persona donde sí realmente ya es obeso. Causas de adversidad. Pues hablar de las causas, pues realmente hablar de una serie de situaciones que pueden conllevar a, a este cuadro de obesidad. Aún no se conocen bien, dicen, pero las más importantes son genéticas o pueden ser metabólicas, psicológicas, socioculturales, el sedentarismo, que cada vez estamos más sujetos a ello, también problemas neuroendocrinos, medicamentosos, también a veces muchos medicamentos tienen contraindicaciones. Cuando uno a veces se exagera también, ya algunos medicamentos pueden estar provocándose alteraciones a nivel de cambios de peso, multifactoriales, en fin, todos ambientales, de todo lo que puede haber. Y nutrición altamente calórica es otro de los aspectos que hoy en día también estamos mayormente observando cómo han cambiado nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, aparte del sedentarismo, la nutrición altamente calórica, el no comer en casa, el no comer nuestra comida normal como lo hacíamos antes, el haber cambiado por decir, un refresco en la casa, una limonada, con una gaseosa que la tomamos en un kiosquito o en algún otro ambiente. Uno va a un restaurante o a un kiosco, ahí no hay refresco, salvo que muy poco lo hace, pero normalmente lo que se hace es una gaseosita. ¿Y qué está haciendo con la gaseosa? Estamos ingiriendo fructosa. Bien, entre otros agentes. Todo sobre todo en los países industrializados, dice, puede considerarse el resultado de la discordancia existente entre la herencia genética, la actividad física y la ingesta. Es decir, realmente aquí puede haber muchos hechos de que pueden conducir, favorecer o realmente estar entremezclados todos estos agentes. Por eso que cuando uno es obeso y quiere someterse a un tratamiento, primero hay que hacer una previa evaluación. ¿De dónde viene esa obesidad? No va a ser que sea genético, pero por todo lo que haga, siempre voy a atender. Lo único que puedo hacer es remediar que eso se acreciente y ver luego al especialista, ¿no? Igual si puede ser medicamentosa para suprimir qué es lo que me está alterando. ¿Desde cuándo comencé a, a sentirme obeso? Por estar tomando tal medicamento. Entonces ya comienzo a sospechar de algunos problemas que pueden haber con ciertos medicamentos. Neuroendocrinas. Hay situaciones donde uno en el desarrollo dice, uno es obeso hasta desde pequeño, con problemas. De repente llega a la adolescencia, a la pubertad y la adolescencia y la persona se volvió totalmente delgada. Se ha visto eso. O también al revés. Era muy delgada y de repente a partir de los 14, 15, 18, 20 años y se volvió obesa. Alguien en la familia también es así parecida.
posiblemente tenga problemas genéticos. Y así comenzamos a ver psicológicas, el estrés, estos cambios socioculturales, las costumbres, los hábitos que han ido cambiando, la televisión, todo lo que uno observa a veces lo puede remedar haciendo lo mismo. Todo esto está conllevando a esta obesidad. Donde queramos, siempre estamos en alguna forma a estar comprometiendo. Aquí les he puesto eso de la fructosa como otro de los ingredientes que hoy en día le hemos puesto prácticamente indispensable, por así decirlo, que no debería ser la fructosa. La fructosa está presente hoy en día, pues, cae posiblemente cada uno de nosotros. Hoy en día en casa de repente no, pero si estuvieran en la universidad, seguramente que ahí bien estaba abusando precisamente de la fructosa. Me dicen, ¿pero cuándo? Cuando uno toma una gaseosita, estamos ingresando fructosa. Estamos tomando un heladito, fructosa. Una galletita, fructosa. Todos estos, sean enlatadas o sean en gaseosas que vienen en lata o en botella, todos esos edulcorantes, galletas, golosinas, todo lo que es dulces, ¿con qué creen que la endulzan? ¿Con sacarosa? No, resultaría muy caro pues, con sacarosa. Usan fructosa, que tiene un poder edulcorante 3 o 4 veces más que la fructosa, que la sacarosa. Entonces, sacarosa está presente en todo momento. Y con ello, aquí se ha visto hoy en día que estudios cada vez más ya mm, más detallados están hablando de que la fructosa es responsable, uno de los, no digo todos, uno de los factores responsables de obesidad y uno de los factores responsables de la hipertensión, resistencia a la insulina. Y cuando digo resistencia a la insulina, ya estamos hablando de un diabético tipo 2. Diabetes tipo 2, aquí está, dice insulina. Esta insulina es también el caso del síndrome metabólico y que eso está de la mano con la diabetes mellitus tipo 2. Problemas hepáticos, el hígado graso no alcohólico, que es la antesala de una posible cirrosis. Todo esto hace entonces de que la fructosa siempre tiene un lado más malo que bueno. Por ahí también hay algo bueno, pero normalmente más de lo malo. Y también cuando uno dice, aquí viene la pregunta, digo, y entonces alguien se preguntará, entonces, ¿comer fruta es bueno o es malo? ¿Por qué los que comen fruta no engordan pues entonces? Porque que sepamos, el nombre de fructosa viene porque se le encuentra, es un azúcar que se encuentra bastante en frutas. Claro, en unas más que en otras, en plátanos, albaricoques, uva, piña, esos compuestos que son bien dulces, pues realmente tienen mucha fructosa. Y sin embargo, no genera todos esos males, no es tan bueno, es bueno, por el contrario. Y es que las frutas, en primer lugar, es un azúcar natural y viene como un ingrediente, pero conjuntamente con otras sustancias. La fructosa no es el único componente de estos productos. Vienen flavonoides, vienen antioxidantes, vitamina E, epitecatequinas, fibra, y todo eso en cierto modo va a contrarrestar todo lo que la fructosa hace aquí. Esto viene a prácticamente a neutralizar. Por tanto, no hay problema por comer fruta. Comorbilidades. Cuando hablo de comorbilidades me estoy refiriendo a cómo la obesidad está asociada, relacionada a otras enfermedades. Y aquí entonces vemos que la obesidad es un factor de riesgo, como ya lo vimos anteriormente, para desarrollar muchas enfermedades, tales como ese que estaba antes, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, accidentes cerebrovasculares, osteoartritis, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. Hipertensión, todo ello está asociado a la obesidad. También hay problemas digestivos que incluyen enfermedad del reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva, pólipos colorectal, asociada al 44% de casos de diabetes mellitus tipo 2, 23% de los casos de cardiopatías isquémicas y 7 o 21% de casos de cáncer. Miren todo lo que genera a lo que estamos propensos, digo así mejor, cuando la persona es obesa. Por ejemplo, se considera, dice la obesidad, un perímetro de abdominal aumentado. Uno observa eso, pues ya realmente a la vista. Aquí es una persona normal y aquí una persona obesa. Y eso es fácil de poderlo hacer y tener en cuenta cuáles son los valores normales. Este perímetro abdominal aumentado es simplemente abdominal central, y esa porción. Uno se mide, y si en mujeres
Más de 80 se puede considerar obesa. Por debajo, normal. Hombres, más de 90. Una forma también fácil. Estos datos, conjuntamente con el índice de masa corporal, toda una forma más ya de evaluarse de cómo está uno en cuanto a su contenido graso en el organismo. Si estamos bien o estamos mal. Te Proteínas del tejido adiposo, adiponectina, aquí tenemos la adiponectina, eh, eh, que es una proteína que, que se forma en el tejido adiposo. Se atribuye un rol antidiabético, mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a insulina. Es antiinflamatorio y antiaterogénico, es decir, inhibe o disminuye los riesgos del almacenamiento de colesterol en las arterias, en la íntima de las arterias. Eso hace la adiponectina que se forma en el tejido adiposo. La leptina es otra sustancia, otro compuesto que se sintetiza en el tejido adiposo. Disminuye, vamos a ver luego, esta disminuye la ingesta de alimentos. Es un agente anorexigénico, es decir, disminuye. Cuando hay mucha comida, pues realmente actúa sobre el centro hipotalámico para indicar al organismo que ya es suficiente y se inhibe ese apetito. El aumento del gasto energético, o sea, disminuye la ingesta de alimentos, el aumento del gasto energético, la estimulación de la lipólisis, o sea que se favorece el movimiento, la degradación de lípidos en el tejido adiposo y la mejoría de la sensibilidad a la insulina, lo mismo que esto. La leptina atraviesa la barrera hematoencefálica mediante un sistema de transporte saturable. Eso quiere decir que cuando hay mucha leptina también producida, puede conducir a lo siguiente, que aunque haya niveles de leptina altos, no toda llegará al sistema nervioso central. Básicamente, a este hecho se le conoce con el nombre de bloqueo leptinérgico o resistencia a la leptina. La leptina puede estar aumentadísima en circulación, pero el cerebro, prácticamente en el nivel de hipotálamo, prácticamente no está llegando. ¿Por qué? Porque había un bloqueo. La leptina no está introduciéndose y haciéndole indicar al cerebro de que al hipotálamo que ya hay suficiente reserva y que debe de cesar la ingesta de calorías o alimentos. Eso se llama bloqueo leptinérgico. Y por tanto, la persona sigue comiendo más. Esto ocurre en los obesos. Otra proteína que se sintetiza en el tejido adiposo, la resistina, que aumenta durante la diferenciación de los adipocitos. Se relaciona a procesos inflamatorios. Esta y muchas otras más son proteínas y sustancias que se generan en el tejido adiposo. Antes, y eso yo lo recuerdo muy clarito todavía, hasta para allá por los años 80, 70 y 75 más o menos, cuando yo llevé el curso fue el año 74, imagínense tantos años atrás, yo estaba llevando el curso de bioquímica y allí hasta en ese entonces lo que se comentaba pues era realmente que el tejido adiposo era una reserva, simple reserva de grasa. El exceso de alimentos pues se almacenaba bajo la forma de grasa. Nada más. Nunca se había pensado de que el tejido adiposo sirviera no solamente para esto, sino que además es un órgano que tiene otras funciones de sintetizar, de expresar muchos genes que van a dar lugar a esta adiponectina, leptina, resistina y muchos otros, que son sustancias que en cierto modo están regulando el metabolismo, no solo de lípidos, también de carbohidratos y de proteínas. Por lo tanto, esto es importante. La idea ya han cambiado totalmente en la actualidad. Con mucho respeto hay que hablarle al tejido adiposo, ya no como una simple reserva de grasa, sino como un órgano que sintetiza muchas sustancias que son importantes, fundamentales para el metabolismo celular. Y cuando se excede lo que hoy en día estamos viendo algunas veces, estos casos fatales de personas que acuden a un centro de liposucción, la persona de repente o bien no conoce y retira la mayor cantidad de grasa posible, pero no es el hecho de retirar
de donde sea y cualquier cantidad. Hay que pensar de que este tejido adiposo también sirve para algo y no tratar de sacarla toda. Ponen en riesgo al paciente y pueden conducir a la muerte. Factores asociados a la obesidad. Ahí ya hemos visto tantos, entre muchos de ellos, medio ambiente, el medio ambiente moderno, el modernismo ha venido de la mano con la obesidad. Consecuencia del desarrollo científico, tecnológico, económico y social, entre otros, ha propiciado mala alimentación, falta de actividad. Fundamentalmente eso. La mala alimentación es realmente que por el hecho moderno y presentarnos productos fáciles ya elaborados o pre-elaborados con condimentos y saborizantes que hacen muy apetecible un producto y nos conduce a comer más de la cuenta. También en cuanto ahora el ambiente que ahora ya en que vivimos, ahora se trabaja y de acuerdo a las condiciones de trabajo, las personas ya hacen o pueden realmente ya no venir a casa, sino simplemente comer en un kiosco, un restaurante que está cerca. Y si es en un kiosquito, pues realmente ahí comen sándwiches, pura comida, como llamamos comida chatarra, muy apetecible, muy rica, lógicamente, pero no es sentarse a la mesa, comer un plato con su arroz, con papa y mezclarla con otras sustancias más. En cambio aquí es simplemente abundancia en grasa, abundancia en carbohidratos y en exceso. Y problemas aquí también de la actividad física. Hasta para aprender el televisor, miren, ya no necesitamos pararnos para aprender o apagar. El control remoto. Para ir a la biblioteca, ya no necesitamos ir a bibliotecas mucho, sino que nos sentamos y estamos en la computadora. Hasta para hablar por teléfono, ya la necesidad de ir a la esquina a hablar por teléfono público. Tenemos el celular y aunque sea echado, estamos hablando horas de horas. Todo esto ha llevado los vehículos. Antes había que caminar, hoy cada vez ya no hay la gente que se traslada ni siquiera de la casa al paradero. Tiene su propio carro, propia movilidad que lo deja en la puerta del trabajo, sale y nuevamente a la casa. Todas esas comodidades han ido, lógicamente, muchos es un avance, decimos, pero un avance que está cobrando caro. ¿Cuál es? La obesidad. Ingerir alimentos responde a la exposición a señales de comida, es cierto, a la disponibilidad de alimentos densamente energéticos, a la palatividad, lo que es ese momento, o sea, muy apetecibles. Eso lo han hecho con sabores y olores, realmente son ingredientes que hacen tan riquísimo algo que normalmente en condiciones normales comemos lo normal, pero como está tan delicioso, esos hasta disimulan y nos hace comer más de la cuenta. Otros factores son las costumbres, hábitos, el apego a horarios, el estrés, que también es otro de los agentes que uno, por el medio, el momento en que vive, el estrés, al final hay muchas personas, se traduce en un mayor apetito. Generan cambios en la alimentación, ocasionando el consumo excesivo de nutrientes o nutrimentos cuando en realidad no se necesitan. Lo que acabo de decir. La inactividad física por largas jornadas de trabajo. Hay muchos trabajos que por la naturaleza se trabaja 2 días seguidos, o 24 horas o 48, y tienen 3 días de descanso. En 8 días de descanso, la persona se dedica simplemente a descansar y no siquiera hacer un trabajo a veces en casa. Es otro de los problemas. Todo está ordenado aquí. Aquí, por ejemplo, ¿dónde se ve todo ello? Se regula a nivel del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. Activación, bien, vamos a ver cómo ocurre esto. Que una ingestión aumentada de alimentos, cuando uno ingiere alimentos y hay un gasto energético disminuido, estos son señales para que todos estos alimentos puedan ser almacenados en un depósito, el tejido adiposo. Este incremento de grasa en el tejido adiposo va a llevar a un almacenamiento que termina activando la síntesis de leptina. Es decir, los genes de leptina que están allí se comienzan a expresar y a sintetizar una cantidad muy grande de leptina que sale a la circulación, y esta concentración elevada de leptina plasmática va a actuar sobre el hipotálamo y va a dar una señal
de que no se siga comiendo más. Entonces se suprime esta señal. Si hay suficiente cantidad de alimentos y un gasto pobre de energía, pues totalmente eso va a decir que se deposite como grasa. Y el incremento de grasa es una señal para que se sintetice leptina. Y la leptina, una vez llevada a la circulación, va hasta el hipotálamo y le indica de que debe de cesar la ingesta. Se ha activado, dice, activación aumentada de receptores de leptina, no solamente leptina, sino que también se incrementan sus receptores. Y con eso la respuesta es que no haya más comida. Eso es lo que se llama la regulación y retroalimentación. Cuando uno no hay comida, cesó, estamos en un ayuno, que comienza a ver que aquí los, el, poco, el poco contenido de grasa que se comienza, ya no hay exceso. El pobre exceso que hay aquí comienza a dar una activación para que se inhiba la síntesis de leptina. Y cuando no hay leptina, esto se va a incrementar. Esto se activa parcialmente una señal para que comience a comer más la persona. Esta es la retroalimentación que llamamos. ¿Cómo ocurre eso? En realidad, así. En el tejido adiposo se forma la leptina. La leptina, por un lado, va a actuar sobre sus propios receptores, de acá a nivel del hipotálamo, en el núcleo arqueado, que llaman así, y aquí hay receptores de leptina, dos tipos de receptores, estos que están aquí y estos aquí. Los receptores, por un lado, van a actuar, leptina actúa sobre los receptores de leptina, que van a promover la síntesis de esas proteínas POMC y CART, y con ellos van a actuar sobre la neurona efectora, la vía anorexígena, es decir, impidiendo, o sea, ya la saciedad, indicando de que ya no debe comer más la persona. Al mismo tiempo que está actuando por aquí, si esta es la vía anorexigénica, debe de inhibir la vía orexigénica, la del apetito. Esa es la saciedad. Aquí leptina indica saciedad, ya no comas más. Y aquí, y al mismo tiempo, leptina envía una señal a través de ese receptor a esos otros grupos de células que indican de que se activen estos neuropéptidos Y, esta proteína relacionada a una proteína AG, va a actuar sobre la neurona y va a bloquear prácticamente la vía orexigénica, diciéndole que no debe comer, porque aquí realmente eso debería ser activar. Pues lo que hace fructosa al revés, va a activar esta y a inhibir esta, favoreciendo que siga comiendo, que se siga comiendo más. En cambio, leptina, cuando hay mucha comida, leptina evita, activa la vía anorexigénica, es decir, la de la saciedad, e inhibe la del apetito. Bueno, aquí tenían esta también con más detalle. Vamos a pasar porque si no el tiempo nos puede ganar. Es lo mismo, solamente ya con mayor detalle de cómo ocurren estas señales. La regulación periférica, como dijimos, son señales orexigénicas o del apetito y anorexigénicas o de la saciedad. Péptidos, que también participan en la regulación. Péptidos y hormonas del tracto gastrointestinal. Hay muchas, dentro de estas, la grelina. Y hormonas pancreáticas como el polipéptido pancreático, amilina y la insulina, que es la que todos conocemos. Genética, también aquí hay un problema genético. La obesidad también puede estar comprometida con algunos genes que están en defecto y que por lo tanto realmente van a determinar que la persona sea obesa, quiera o no. Lo poco que puede comer lo está almacenando como grasa, ¿no? Entonces aquí la mutación, normalmente cuando hay mutaciones del tipo homocigoto del gen LEP, que causa hiperfagia y conduce al desarrollo de la obesidad. Claro, si hay una mutación, una alteración del gen de la leptina, que es el gen que determina el adelgazamiento en buena cuenta, ¿cierto? La saciedad, o su receptor, que va a provocar de que ese receptor, al estar dañado, es como que no hubiera leptina, y la persona sigue comiendo, porque al no haber leptina, no le van a decir suficiente allí nomás. Obesidad sindrómica, que está asociada, dice, a 20 síndromes que son causados por defectos genéticos o anomalías cromosómicas, autosómicas ligados a X, etc. Aquí tenemos algunos de estos: el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Bardet-Biedl. No pasemos esto nomás, eso lo hemos puesto allí.
obesidad poligénica, como ya le dije también, pues realmente hay muchas variaciones, muchas alteraciones. Desde el momento en que, si hablamos de un solo gen, esas mutaciones pueden ser a diferente nivel, dando diferentes variaciones. Por ejemplo, si hablamos de la leptina, en unos puede ser, el efecto puede ser muy grande o mediano, y también de esa manera también podemos estar propensos a más o menos presencia de leptina, por decirlo así. Pero también hay otros genes, una infinidad de otros genes comprometidos con la obesidad que también pueden estar sujetos a estos polimorfismos por mutaciones. Genes asociados a la obesidad y a la variación del índice de masa corporal. Miren cuántos genes hay. Esto no es para que ustedes lo memoricen, no les vamos a pedir esto, nunca. Solamente para que tengamos idea. Aquí tenemos algunos. Este gen de la liponectina. Este receptor beta adrenérgico. Otro gen receptor beta adrenérgico tipo 3. Receptor de melanocortina. Receptor de gamma activado por el proliferador de peroxisomas. Proteína desacopladora, miren, eso lo habían visto ustedes también, cuando seguramente en un capítulo anterior han visto en la cadena respiratoria, como en la grasa parda, por ejemplo, de estos animales de hibernación, o durante el nacimiento, el alumbramiento, podemos decir. Aquí vemos de cómo durante el parto, para ser más exacto, allí se activan esas proteínas desacopladoras que permiten liberar calor, desacoplando la cadena respiratoria, para que esos organismos puedan obtener calor durante esos cortos periodos. Ahí tenemos ese caso. Otra proteína desacopladora tipo 2, proteína desacopladora tipo 3, asociada a masa de grasa y obesidad, factor neurotrófico derivado del cerebro, relacionado a fosfoliesterasas. Esta proteína adaptadora SH2B, este oncogen homólogo del fibrosarcoma, esta proteína, Niemann-Pick tipo C, eso está asociado con metabolismo de lípidos y principalmente con problemas de trastornos cerebrales. Bueno, eso no lo van a ver acá. Acá tiene regulador de crecimiento neuronal, proteína transmembranal. Todos estos, como ven ustedes, es una cantidad muy grande de proteínas que tienen que ver, como dice acá el título, genes. Al decir genes, son genes que van a expresar proteínas asociados con la obesidad y a la variación del índice de masa corporal. De una forma u otra están asociados a la obesidad. Aunque hay unos acá, por ejemplo, esas proteínas, este Niemann-Pick, claro, está asociado a otros, son otros cuadros, pero también van asociados a la obesidad. Acá factores genéticos y orgánicos, dice acá, que inducen su aparición. La influencia genética contribuye en un 33% aproximadamente al peso del cuerpo, pero esta influenciada, esta influencia puede ser mayor o menor en una persona en particular. Claro, a pesar de que la obesidad puede estar influenciada genéticamente, pero también eso nosotros lo podemos acrecentar en una buena medida de acuerdo a cada persona y al ambiente en que vive. Aquí, por ejemplo, lo muestran claramente en esa fotografía a este personaje que está prácticamente con un Sauche casi de misma medición que él, ¿no? O sea, en proporción a su peso, también está comiendo un Sauche que realmente aquí ya es exagerado, ¿no? Vean ustedes aquí, eso es para observar, simplemente ver. Bueno, el tratamiento es muy variable. Como dije, depende. Previo hay para ella que se tiene que hacer una evaluación cuando se quiere uno someter a un tratamiento. Y eso ya lo hacen los especialistas, el médico. Problema complejo, como lo dije, es muy variable, complejo, tratamiento multidisciplinario. Esto requiere de la participación no solamente de un clínico, hasta a veces hay problemas, como en el caso de la niña o de esta señorita, que realmente ya estaba complejada, ya un problema, o su forma de vestir,
su condición de obesa pues realmente no le daba para vestirse como las demás jóvenes. Entonces, eso también ya lo lleva de repente apartarse un poco de la sociedad y a sentirse un poco solita ella misma, a discriminarse ella misma propia. Y otras personas que también, hay mucha gente que a veces también tratan diferente a un obeso que a una persona normal. No es tan simpático, muy bien, aunque eso se debe de tratar también con un problema psicológico, si es que la persona lo tuviera, ¿no? Hay otras personas que no, el ser obeso precisamente lo toman muy, muy normal, eso es muy bueno, solamente que hay que ver la manera de cómo irlo disminuyendo. Y eso es muy bueno. Entonces, pero hay personas que se acomplejan y eso es lo malo. Entonces aquí un tratamiento multidisciplinario. Acá hasta los fisioterapeutas, médicos, todos ellos entran aquí a tallar. El objetivo es el cambio de comportamiento en el enfermo, la familia y su entorno, que la persona no se sienta mal, excluida, y también tiene que ser con la ayuda de la familia y de su entorno, sus amigos, que no la hagan notar si es que ella tiene ese problema. Reorganizar hábitos de vida, cómo debe alimentarse y actividades físicas que debe llevar. Los cambios que han de ser progresivos y sencillos para que no sea tampoco algo martirizante, pero no que tenga que decirle que tenga que correr todos los días 3 horas o 1 hora, demasiado. Simplemente fijarse una rutina que no le sea difícil de realizar y que sean progresivos, va aumentando, va mejorando, mejorando. Seguimiento a largo plazo. Una vez perdido el peso, no debe realmente de evitar su recuperación. Hay personas que ya se sintieron bien y de nuevo vuelven a su rutina anterior y de nuevo comienzan a ponerse obesas. La velocidad de pérdida de peso debe oscilar, miren, entre 0,5 a 1 kilo por semana, si es que lo permite. Establecer objetivos siempre después de la valoración de la obesidad, no antes. Uno va haciendo el ejercicio y se va evaluando. Y en base a los resultados puede uno tomar una decisión. Voy a aumentar más tiempo, voy a comer tal cosa, es decir, trazar sus objetivos, pero haciendo así una valoración cada vez, puede ser a la semana, cada semana. Después estimar de forma consensuada el peso índice de masa corporal. Claro, tiene que irse haciendo la evaluación, cómo va mejorando, si va o no evolucionando. El tiempo para conseguir el objetivo provocado, dice, con los mínimos efectos indeseables. Si se siente mal, pues realmente, si corriendo, si caminando, por decir 2, 3 vueltas a la manzana por cerca de su casa, probablemente no le da muchos ya mareos, pues entonces que sea solamente una. Y al día siguiente otra, y a la semana de repente van a ser 2, y poco a poco, en forma gradual. El método que sea de seguir, lo tienen que es seleccionar de acuerdo a sus condiciones. Intervención nutricional, que eso es lo que normalmente se dice también siempre. 3 comidas principales, lo que se recomienda. Evitar periodos prolongados de ayuno con 2 comidas menores. Bebida habitual, agua evitando refrescos, siendo preferible la pieza de fruta de su zumo. Es mejor, o sea, un refresquito o un jugo. 2 medidas que se han mostrado efectivas es disminuir energía, reducir el tamaño de las raciones y comer con lentitud. También eso son recomendaciones. De repente no todos hace efecto, pero en uno sí. Eso también tiene que irse evaluando. Intervención en el ejercicio físico. Máximo nivel de evidencia en 2 intervenciones. Reducir el sedentarismo. Hay que hacer ejercicio. Aumentar el ejercicio físico. Debemos conseguir que forme parte de la vida diaria del paciente. Una rutina normal. La actividad física debe ser adecuada a la edad. Claro, no va a ser lo mismo para un niño que para un joven o para un adulto o un anciano. La intensidad y duración del ejercicio debe ser valorada individualmente. Claro, cada uno tiene que ir viendo hasta dónde puede. La intervención en el ejercicio físico debe ser, como dije acá, individualizada para cada uno. Tratamiento farmacológico es también otro de las formas en que se puede llevar.
a esta disminución de peso corporal, inhibiendo lipasas, pero también tiene su contraparte. Si inhibe las lipasas, es decir, para que no ingeramos más lípidos que vienen de la dieta. Pero también eso puede conducir, un segundito, me están llamando. ¿Aló? Diga usted. Sí, estoy en clases. Yeah, sí, sí. Ya, no importa. Gracias, de nada. Bien, entonces decimos, estos inhibidores, productos que inhiben a las lipasas, que si bien es cierto, también es una forma de evitar de que los lípidos que vienen de la dieta no sean aprovechables, pero también eso va a llevar a veces a algunos problemas en que se comienzan a eliminar por las heces, arrastrando agua y problemas de algunos ciertos disturbios. Pero esa es una medida. Reducción de LDL, efectos secundarios, como dice acá, aumento del número de posiciones, puede interferir en la absorción de vitaminas, también es otro problema, por lo que es aconsejable añadirles eh, mm, suplementos vitamínicos. Esto con este compuesto que se usa mucho es Orlistat, que tiene que ser perfectamente evaluado y indicado por el médico, porque el médico va a decir, tome usted esto en tal dosis, tantos días y previa evaluación, porque no es lo mismo para cualquier obeso. Dependiendo de qué obeso esté, el médico debe saber recetar aquí. El automedicarse no es del todo bueno, no es bueno simplemente. Tratamiento quirúrgico también es otro de los hechos que también se puede uno someter a estos tratamientos, a estas intervenciones quirúrgicas, realmente, pero con una evaluación previa del paciente. El médico tiene que evaluarlo de cuál es el origen de esa obesidad y en base a eso poder decirle sí o no se presta para tal intervención. La indicación, si es obesidad mórbida, si es una enfermedad grave relacionada con la obesidad, aceptable riesgo quirúrgico, tiene que descartar todo esto, si hay riesgo quirúrgico o no lo hay, fracaso documentado de otros tratamientos, psicológicamente estable con expectativas realistas, pacientes informados y motivados, o sea, tiene que querer el paciente, no que lo obliguen, criterio de exclusión, los psicóticos no controlados o trastornos depresivos, obligado, con lo que dije hace un momento, no, o sea, no debe de consumir alcohol o abuso de sustancias psicoactivas. Es decir, con estas características recién el médico puede saber si ese tratamiento que solicita el paciente le conviene o no le conviene. Hay muchas personas que dicen, no, simplemente por ganarse un poco de dinero, si es que hablamos de las clínicas privadas, ya no importa, y eso ya también ya no es ético. Bien, aquí estamos, uy, se me está dando el tiempo acá. Acá entonces tenemos acá mecanismo de la fructosa, bien, cómo se convierte la fructosa en glucosa. La glucosa sigue la vía glicolítica, pero la fructosa sigue un camino un poquito diferente, que burla una vía que es la de la fosfofructoquinasa, que es la vía que regula que los carbonos que vienen de glucosa y que llegan así con enzima A sea bloqueada. Cuando glucosa se degrada, esto viene para acá, cicoenzima A, y esta cicoenzima A viene e inhibe a la glicólisis a nivel de la fosfofructoquinasa. Eso no existe con la fructosa. Cuando viene la fructosa se va por otro lado y burla ese sitio de regulación. Y por tanto, todos los carbonos que llegan aquí terminan saliendo bajo la forma de citrato, depositando cicoenzima A para que se pueda sintetizar triglicéridos o bien colesterol por problemas cardiovasculares. Eso es lo que espera. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la diapositiva que a ustedes les es familiar. Les había dicho que la fructosa normalmente se fosforila en el hígado o una fructoquinasa, no en la posición 6, sino en la posición 1, y no sigue este camino. Eso lo puede hacer, pero en otros tejidos, más no en el hígado. Como lo que viene de afuera, todo pasa por la aduana, que es el hígado, pues la enzima que va a actuar aquí es la fructoquinasa, que es la fosforila en la posición 1, fructosa 1-fosfato, por acción de una aldolasa tipo B, no la A que normalmente trabaja. La aldolasa B la corta en dos triosas, la dihidroxacetona fosfato y el gliceraldehído, como está,
Esta dihidroxicetona-fosfato normalmente tiende, aquí le he puesto con esa línea continua, tiende a convertirse en glicerol 3-fosfato, y esa forma como va a ser integrada a los triglicéridos cuando comiencen a esterificarse uno tras otro ácidos grasos. Por otro lado, la dihidroxicetona-fosfato puede ir a la vía licolítica a este nivel, y sus carbonos más adelante pueden verse ya convertidos en piruvato. Este piruvato se descarboxila oxidativamente en la mitocondria y el acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. Este se convierte en ácido cítrico cuando se condensa con óxido acético. Este citrato normalmente le dice que hay una gran cantidad aquí de energía, de ATP y citrato. ATP y citrato vienen y le dicen aquí, ya es suficiente, ya estamos repletos de ATP. Pero ¿qué pasa? Está enviando una señal a una vía que no está ocurriendo, porque los carbonos que le están llegando aquí no son por esa ruta. Se está burlando ese sitio, se está obviando ese lugar. Por tanto, este citrato comienza a aumentar, aumentar. Por más que bloquee aquí, le siguen llegando carbonos. Y este ingreso de carbonos, ¿qué hace? Que este citrato salga al citosol por acción de la citrato liasa, se separa, libera acetilcoenzima A y sirve para la síntesis de ácidos grasos, que conjuntamente con el glicerol se va a formar los triacilgliceroles, posiblemente triglicéridos, que es la grasa que se forma en el hígado y que después van a ser llevados o conducidos hasta el tejido adiposo para acumularse. Ese es el panorama entonces que le ocurre a la fructosa. ¿Por qué la fructosa? Es uno de los responsables de esta mayor síntesis de grasa, de la obesidad. Aquí se puede decir que el consumo de fructosa hace esto. Provoca un vaciamiento gástrico rápido. Ese vaciamiento gástrico rápido le va a indicar también al estómago que se sintetice la grelina. La grelina es una sustancia que va a activarse y como la acilgrelina, que a nivel de hipotálamo va a llevar a lo siguiente. Va a activar a estos receptores y a esta proteína, a este neuropéptido llamado neuropéptido y va a inhibir a este péptido YY. El resultante de todo esto es un aumento de apetito. Fructosa conduce a un aumento de apetito, aumentando la ingesta de más fructosa y disminuyendo la saciedad, dándole la sensación de que todavía no ha llenado, y por tanto se incrementa el apetito. Por otro lado, fructosa también hace lo mismo, o lo propio, a nivel de glándula suprarrenal, va a propiciar la síntesis de cortisona, que al activarse en cortisol, esa se convierte en la conocida pues hormona del estrés, y la hormona del estrés tiene a lo mismo, tiende a disminuir este péptido y el neuropéptido Y se va a ver activado, incrementado. La respuesta es que conjuntamente con cortisol y grelina van a propiciar un aumento del apetito, que siga comiendo más y más y más. No solamente fructosa, sino más alimento. Fructosa, asimismo, en el tejido adiposo, aumentan los niveles de grelina. Se sintetiza más grelina y hemos visto que cuando se aumenta más grelina, aquí hay un problema que se va a generar este bloqueo leptinérgico. Y al bloquearse el tejido leptinérgico, no hay lo que se esperaba, es decir, que se bloquee o sea, que se dé la señal de saciedad. No existe. Este está diciendo que ya no como más, pero eso no está llegando hasta el hipotálamo, hasta los centros de respuesta. Por otro lado, también la fructosa induce una mayor síntesis de insulina, y esta mayor síntesis de insulina que va a provocar una resistencia a la insulina. Por donde vemos entonces, todo esto a qué va a llevar a un menor gasto energético, que no se degraden mucho los lípidos, por tanto, una ganancia de peso va a tender a disminuir, pero acá es una ganancia de peso aumentado. Aquí le he puesto, acá debería ser al revés, aquí hay un error. Simplemente eso, una ganancia de peso y un gasto energético disminuido con ganancia de peso. Acá hay que quitar esto que está aquí. Hay un error allí. Bien, esto con respecto a esto. Ahora sí vienen las interrogantes, porque si no, el tiempo nos va a quedar muy corto.
A ver, dice, ¿cuáles son los requerimientos de carbohidratos por día? ¿Cuántas calorías rinde un gramo de carbohidrato? Aquí le pusimos por error un gramo de grasa, ¿cierto? Pues realmente es un gramo de carbohidrato, porque acá viene recién el de grasa. ¿Cuáles son los requerimientos de carbohidratos por día? ¿Cuántas calorías rinde un gramo de carbohidratos? Especie dicha cantidad en kilocalorías. A ver, ¿alguien? Yo, profesor. ¿Ya? Yo, Adelante. Ya, profesor. uno por uno. Ya, uno por uno. Ya, 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 yo, ya. en una dieta de 2000 calorías se consumen entre 900 y 1300 calorías de carbohidratos, que serían entre 225 a 325 gramos de carbohidrato por día, y un gramo de hidrato de carbono contiene 4 calorías. Perfecto. Muy bien. ¿Su apellido? Flores Juárez. Flores, profesor, Flores, Flores. Ya, muy bien. A ver, profesor, otra pregunta ¿podría que contar quería algo hacer. más? Sí, sí, adelante. Ya, bueno, mi respuesta era que como normalmente los carbohidratos deben ser del 60 a 70% de energía requerida. Sin Así es. embargo, las pautas para una dieta saludable es entre 40 y 45% de ingesta de kilocalorías. Por ejemplo, si uno come 2.000 calorías diarias, entre 900 y 1.300 aproximadamente corresponden a lo que son carbohidratos. Y como mencionó mi compañera, un gramo de carbohidrato convertido en kilocalorías es igual a 4 kilocalorías. Y además que esa no es la misma cantidad de carbohidratos que va a consumir una persona normal, porque las personas deportistas necesitan de entre 200 a 250 gramos. Es diferente. Claro, también depende si es hombre, mujer o también la edad. Así es. ¿Su apellido? Profesor, ¿Su apellido? Chuptaya ¿Apellido? troncosa. ¿Cuál? Chuptaya troncosa. Chustaya, profesor, Troncoso. Sí, sí, ¿puedo ahora dar información adicional? sobre lo mismo, porque ya casi todo está dicho. A ver, ya, a ver, a ver. Sí. Ya, dice que la mayoría de adultos con diabetes no deben de comer más de 200 gramos de carbohidratos por día. Otro es que si una persona entrena 2 horas por día, debe tratar de comer unos 6 o 7 gramos de carbohidratos por cada kilogramo. Por ejemplo, si una persona pesa 80 gramos, 80 kilogramos, estaría consumiendo 480 gramos de carbohidratos por día. Así es, son consideraciones, efectivamente. ¿Cuál es su apellido? Álvarez Enríquez. Álvarez Enríquez Yanatsi Yanay. Muy bien, acá. Bien, entonces miren, alguien me dijo hace un momento, de las calorías que uno requiere a diario para su metabolismo normal, para sus requerimientos energéticos diarios, más o menos son entre 50 a 60. 50% es lo normal, lo que se puede considerar como lo que realmente debe una persona comer. Máximo un 60. Más ya no. ¿Cierto? Bien, así. Entonces, eso es lo que, claro, también eso depende de algunas condiciones. Ustedes lo han expresado en sus diferentes maneras, pero eso está todo dentro de lo correcto. Eso expresado en gramos o en calorías, precisamente, o en porcentaje. Todo eso está dentro de lo correcto. Ahora, otra persona que no ha hablado, a ver, ¿cuáles son los requerimientos de grasa por día? ¿Cuántas calorías rinde un gramo de grasa? A ver, Yo. ya, Profesor. ya su apellido, Dueñas Flores. ya, Doña Flores, a ver, Ya, ya, profesor. ya, Un gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías y un adulto en promedio necesita 2000 calorías por día, que sería a 44 y 76 gramos de grasas y aceites. Y en un niño serían 1200 calorías al día y sería entre 26 y 40 gramos de grasas y aceites. ya, muy bien. Otra señorita iba a hablar. Profesor, ¿yo podría contar algo Sí, más? sí, sí, encantado, sí, Una persona debe consumir entre el 20% y el 30% de calorías totales de grasas por día. Y cada gramo de grasa tiene 9 calorías. ya. Bueno, ese 30% es de las calorías, por si acaso, no gramos, sino se hace por ciento de las calorías que se requieren, ¿ya? Está bien, su apellido, Esperilla cama. Esperilla Cama. Sí, mire usted, usted me ha dicho, 30%, o sea, no es gramos, es por ciento, pero este es, como dije hace un momento, el porcentaje de de lo que uno necesita al diario, 50% deben ser proporcionadas por carbohidratos, un promedio. Un 30
a 35% deben ser proporcionadas pero por ciento de todas las calorías, no en gramos, sino en por ciento de las calorías requeridas a diario, deben provenir de lípidos. Y un 10 a 15% deben provenir de proteínas o aminoácidos. Así es como se hace uno una dieta balanceada normal. ¿Ya? Así es. Entonces, eso por todas maneras, para reforzar y no vayan a equivocarse. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Dice, ¿cuáles son los más abundantes en la dieta normal de una persona? A ver. Yo, profesor. Adelante. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, que son los azúcares simples, compuestos de una sola cadena. Los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos mediante el enlace glucosídico. Los oligosacáridos, la unión de 3 a 10 monosacáridos, y los polisacáridos de 11 a más. Y los más abundantes son los polisacáridos. Dentro de ellos podemos destacar lo que es el almidón. Perfecto, esa es la respuesta. Profesor, ¿puedo jugar? La señorita que habló, ¿quién es? La que habló, su apellido, la cita que habló. Coragua Chaya. Coragua Chaya Fiorella, ¿ya? Muy bien. Ya, escuchó la voz, usted ya. Ellos, Castillo, profesor. Ya, Castillo. Ya. De los monosacáridos, por ejemplo, tenemos a lo que es glucosa, fructosa y la lactosa. En los disacáridos tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de mesa. También la lactosa y la maltosa. Y en cuanto a los polisacáridos, por ejemplo, también tenemos lo que son los almidones y los cereales, el glicógeno y la celulosa. Ya, muy bien. A ver, pero energéticamente, la celulosa no es energética, ¿cierto? Su apellido me dijo Castillo Quispe, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, como dice usted, aquí nomás con esta pregunta, pero vamos a pasar a otra. Los carbohidratos se clasifican normalmente en 3 grupos. Son los monosacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Entre los oligosacáridos, por si acaso, allí ya están, bueno, la mayoría de autores menciona que ya los disacáridos ya están como uno de los más conocidos oligosacáridos, de 2 hasta 11. Más de 11 para adelante ya son polisacáridos, ¿no? Eso simplemente. Pero el más abundante de todos ustedes son los disacáridos. Ahora, ¿cuál de ellos es el más abundante dentro de la clasificación? Bien lo han dicho ustedes, es el almidón. Es el almidón. Y también lo acaban de decir, otro polisacárido que también ingerimos en la dieta es el glucógeno de las carnes. Y en tercer plano ya están la sacarosa, la lactosa de la leche. Estos son los más, pero lo más importante son en forma concreta. La respuesta es cómo se clasifican en estos grupos, es decir, monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Cuál es el más abundante? Los polisacáridos. Y dentro de estos, el almidón. Esa es la respuesta en forma concreta. Ustedes le han añadido, muy bien, les he aceptado, perfecto, así es. Pero ya, eso es para que ustedes lo respondan allí. Bien, ahora sí pasemos a otra preguntita, porque si no el tiempo nos va a ganar. Dice, ¿en qué productos de consumo humano se encuentra la fructosa y cómo es su metabolismo? Realice una breve descripción. A ver. Yo, profesor, ¿yo puedo hablar, por favor, Casaya Ramírez? A ver, ya, uno de ustedes. Profesor, la fructosa también es conocida como el azúcar natural más dulce. También sabemos que resulta de la hidrólisis de la sacarosa. Bueno, se halla libre también en la miel de abeja, también en las frutas maduras. Está presente en las frutas de un 20 a un 40%, también en muchas verduras, de 1 a un 2%. También está presente en la miel de abejas y legumbres. Ya, ¿su apellido? Cansaya Ramírez, profesor. Cansaya Ramírez. Ahora, a ver, un momentito. Cansaya Ramírez, acá Claudia, muy bien, Claudia María. Ahora, que me digan ahora el metabolismo. ¿Cómo es el metabolismo de la fructosa? Yo, profesor. Ya, adelante. Adelante. Ya tenemos de que la... ¿Quiere el metabolismo, profesor? Sí, metabolismo. Acá dice, ¿en qué producto se encuentra la fructosa? ¿Y cómo es su metabolismo? Realice una breve descripción. ¿Qué le ocurre a la fructosa? Tan luego yo... Eso es lo que yo... Profesor, ¿podría acotar algo? La enzima fructokinasa fosforila la fructosa en la posición 1
Y con la ayuda de la aldolasa, la fructosa 1-fosfato produce, por un lado, la gliceraldehído y por otro lado, la dihidroxiacetona fosfato. Y produce el glicerol 3-fosfato que ayuda a la síntesis de triglicéridos. Y luego el gliceraldehído se fosforila gliceraldehído 3-fosfato, el cual se convierte en piruvato para poder entrar a la cadena mitocondrial para formar el acetil-CoA y el citrato. El coenzima y el citrato. El citrato sale de la mitocondria y ese es el que va a llevar a cabo, a partir del coenzima, ese grados. ¿Cuál es su apellido? Cáceres López. Cáceres López. A ver, ¿dónde está Cáceres López? Bueno, allá, Cáceres López, Adriana Rosario. ¿Ya? ¿Alguien más quería aumentar algo? Profesor, bueno, yo... ¿Alguien que no haya hablado? ¿Alguien que no ha hablado? A ver. ¿Quiere aumentar alguien que no haya participado? A ver. Profesor, yo ya participé, pero quería acotar algo. Ya, a ver. Bueno, yo leí que su mecanismo se da de dos maneras y se depende de la enzima, ¿no? Que lo modifica, que es la hexoquinasa y la fructoquinasa. Y depende de esas dos enzimas que la fructosa vaya a tomar dos caminos distintos. Es lo que leí. Ya, bueno, le voy a aclarar eso. A ver, primero su apellido. Chuptaya Troncoso. Chuptaya Troncoso. En realidad, miren, la fructosa, como ven, en ese esquema que yo les mostré, en ese dibujo, en la diapositiva de la fructosa una vez que está, puede ser fosforilada por la isoquinasa, que es la que fosforila normalmente a la glucosa, pero también puede fosforilar a otras hexosas, pero lo hace con una km menor, con una km mucho mayor, es decir, con menor afinidad. O sea, si quiere fosforilar a la fructosa, tendrá que haber gran cantidad de fructosa, pero resulta que esta isoquinasa casi no está presente en el hígado. Si está, es en cantidades muy pequeñas, mayormente está en otros tejidos. En otros tejidos, mayormente nunca se da una abundancia tan grande de fructosa para que pueda participar. Y si lo hace, va a ser una cantidad muy pequeña. La mayor parte es la que llega al hígado, y en el hígado está la enzima con una km muy baja, es decir, con una alta afinidad por la fructosa, que es la fosforila en la posición 1. ¿Ya? Así es, ese es el panorama. Bien, dice, ¿sí? Yo ¿podría contar algo acerca de la fructosa? Sí. ¿Ya? Bueno, yo investigué que la fructosa, bueno, en el caso de las frutas se encuentra 4,5 a 15 gramos de fructosa por cada 100 gramos de fruta. Y en el caso, por ejemplo, de las gaseosas, se encuentra en 42 gramos de fructosa. Por eso muchas veces indica que al consumir la gaseosa son como que 6 cucharadas más de azúcar. Así es, efectivamente. ¿Ya? ¿Su apellido también? Cáceres López. Cáceres López Adriana Rosario. ¿Ya? Sí, es cierto eso, ¿no? También depende de qué tipo de fruta, ¿no? Para decir eso de cuántos gramos o cuánta cantidad de fructosa, pero siempre se ve de que cuando uno habla de una gaseosa, probablemente de hecho que va a superar por muchas veces la cantidad que uno tiene por gramo de fruta que uno come, efectivamente. Dice acá entonces otra pregunta. ¿Qué enzima regulatoria de la vía glicolítica es obviada en el metabolismo de la fructosa? ¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Por qué? ¿Alguien que me ha hablado? Yo, profesor. Ya, a ver. Ya, la enzima la enzima es la fosfofructoquinasa. Esta enzima favorece, estimula las vías glicolíticas y lipogénicas en la célula hepática. Y además, esta enzima es inhibida alostéricamente por el citrato y el ATP, regulando, por lo tanto, la subsecuente producción de triglicéridos. ¿Ya? Pero eso está ocurriendo en ese caso. Es cierto, ¿cierto? Bueno, la pregunta simplemente era concreta. Mejor, sí, porque más adelante parece que hay la pregunta acá. Dice, ¿qué enzima regulatoria de la vía glicolítica es obviada? Ya usted me acaba de decir que es de la fosfofructoquinasa, que normalmente es inhibida por citrato, ATP y los hidrogeniones, ¿cierto? Efectivamente.
¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Por qué? Me ha dicho que sí, porque eso puede conducir a... O sea que eso era lo que normalmente cuando hay mucho, eso puede el obviar ese paso regulatorio está propiciando una mayor síntesis de grasa, ¿cierto? Muy bien, ¿su apellido? ¿Su apellido? Álave. Alave Zucca, Alexia, bien, así es. Si yo conmigo ustedes me dan la respuesta y yo les hago un añadido, un reforzamiento de eso, simplemente es para que ustedes tomen nota de ello, ¿ya? No es que esté... Profesor, ¿puedo aportar algo? Sí, a ver, sí, encantado. Sí, con respecto a lo que dijo mi compañera, que es la enzima fosfofructoquinasa, bueno, yo he encontrado que esta enzima es la que se encuentra en el punto que controla la velocidad de la utilización de la glucosa. Y su importancia radica en que esto provoca que las vías en el hígado sean inundadas por la fructosa, causando así incremento de la fabricación de ácidos grasos, promoviendo la elevación de los niveles de triglicéridos en la sangre y la secreción de colesterol de baja densidad. Así es. ¿Tu apellido? Cáceres López. Pensé que eran Profesor. López. Sí, adelante. De igual manera, investiga un poco y es importante la fosfofructoquinasa porque es la vía reguladora, como se menciona, de la vía glucolítica. Y al realizar todo el proceso es como un filtro por la que todos los carbonos que están en el mecanismo de la fructosa van a estar como es en regularización y se desvían a los triglicéridos. Y es fundamental para ver qué cantidad de piruvato hay. Además, la fructoquinasa va a formar, como mi compañera mencionó, ácidos grasos y este no se va a sintetizar a manera de triglicéridos, ya que como en la otra clase usted mencionó que era un dulce veneno. Así es. ¿Su apellido? Chuptaya Troncoso. Chuptaya Troncoso. Sí, me habló más antes. A ver, perfecto. Sí, estamos recomodando. Sí, estamos de acuerdo con todo eso que usted acaba de decir. Así es, efectivamente. O sea que todos los carbonos que al final vienen de la fructosa terminan, quieran o no, depositándose en triglicéridos. Y miren, voy a hacer rápidamente una acá para aclarar el texto. Acá, miren, miren lo que voy a añadir. Rápido, sin quitarles mucho tiempo. Miren, cuando se inhibe esto, imagínense que algo de fructosa, la mayoría se va por ese lado, pero todavía puede quedar algo que escape por aquí. Por acá no hay ningún problema, que vendría. Pero ¿qué pasa? De que al estar ya incrementado este coenzima con una gran cantidad de ATP a nivel mitocondrial, estos envían a la señal, salen para afuera y bloquean a esta fructoquinasa. Al bloquear a esto, ¿qué va a provocar a la fructosa? Que se incremente los niveles de fructosa 6-fosfato. Y esto, cuando aumenta, ¿en qué va a repercutir? Recuerden, ¿qué cosa hay antes de la fructosa 6-fosfato en la vía glicolítica? Está la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Por isomerasa. Esta glucosa 6-fosfato isomerasa, o esta glucosa 6-fosfato, ¿qué hace? También se incrementará. Al no pasar por aquí, se regresa y se queda como glucosa 6-fosfato. ¿Y qué hace la glucosa 6-fosfato en la vía glicolítica? Inhibe a la exoquinasa. O sea que si había algo de intención de una parte de fructosa querer escapar para acá, este bloqueo termina por aumentar los niveles de glucosa 6-fosfato derivadas de esta misma que terminan bloqueando a la exoquinasa. Y finalmente la obligan a que el 100% de la fructosa se desvíe por aquí. Y todos los carbonos que están aquí de la fructosa terminan yendo tarde o temprano por un lado o por el otro a convertirse en triglicéridos. Ese es el mecanismo, ¿ven? Bien, entonces así con eso, entonces hemos remarcado siempre, como dice, retroalimentado. Eso es lo que se llama la retroalimentación. Cuando ustedes hablan y luego yo recapitulo y lo hago para que ustedes lo entiendan bien, no tengan mayor duda. Pero lo que usted me está diciendo es cierto. Todo normal, estoy de acuerdo con todo eso. Dice, la pregunta 6, ¿puede explicar cómo se puede formar excesivas cantidades de triglicéridos en el organismo? Si la dieta contiene principalmente carbohidratos como fructosa, ¿se puede explicar cómo se puede formar excesivas cantidades de triglicéridos en el organismo si la dieta contiene principalmente carbohidratos como la fructosa? A ver, con lo que he repartido. ¿Ya alguien me ha hablado? ¿Ya?
Ya, bueno, en el caso de la fructosa, como es un adito basado especialmente en eso, va a provocar que haya un aumento de apetito, ya que va a haber una liberación de la grelina, que va a hacer que inhiba el centro saciador, haciendo que la persona siga comiendo, siga comiendo. Y como está ingiriendo bastantes alimentos, va a haber un almacenamiento excesivo en el tejido adiposo y también de los triglicéridos. Y esto puede ocurrir también cuando hay ingesta de dulces, caramelos, ya que tienen una fructosa, pero de mayor porcentaje, a comparación de lo que tienen las frutas. ¿Ya? ¿Su apellido? Apasa Rodríguez. Apasa Rodríguez. Bien, el Milagros, ¿ya? Profesor, ¿puedo cortar? ¿Alguien más? Yo, profesor. ¿Alguien que no ha hablado? ¿Alguien que no ha hablado, profesor? Yo, profesor. ¿Ya? ¿Alguien que no ha hablado? Ya, en el hígado la acetilcoenzima proporciona carbono para la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y colesterol. Es por esta razón que el consumir grandes cantidades de fructosa se estimula las vías glicolíticas y lipogénicas Así es. en las Perfecto. células hepáticas. Okay. ¿Cuál es su apellido? Choquehuanca Chirino. Choquehuanca Chirino. Muy bien, usted faltaba hablar, ¿eh? Shirley Lucero. Muy bien. Qué bien, ya participó. Faltan muy pocos para que también participen otros. Y acá, a ver, ¿alguien puede más? Sí, bueno, creo que ya está esto concreto de manera. ¿No? ¿Más? ¿Sí? ¿Quieren aumentar más? Sí. Por el aumento de peso dice que las personas con sobrepeso excesivo, que son las obesas, tendrán más calorías convertidas en colesterol y triglicéridos. El alcohol también hace que el hígado produzca más triglicéridos, lo que a su vez provoca que se elimine menos grasa del torrente sanguíneo. Bueno, ahí te voy a aclarar. A ver, ¿su apellido? Esperilla Cama. Esperilla Cama. Antes ya habló. Ah, ya, perfecto. En realidad, el alcohol, lo que hace, entre lo que se ha demostrado que cosa hace el alcohol, es complicar, es aumentar el estrés oxidativo. Y eso, más que todo, va a ayudar a problemas que están relacionados con lo que es el colesterol, el hígado graso. Aparte de eso, el alcohol, en una segunda manera, también evita de que se degraden masivamente las grasas, porque están consumiendo algunos agentes que se requieren, en este caso el NADH2. Entonces, eso es lo que hace el alcohol. En realidad, va a promover que no se consuman las grasas. Esa beta oxidación de ácidos grasos, esa en cierto modo es enlentecida por falta de NAD. ¿Por qué? Porque el NAD está siendo consumido o gastado en el metabolismo del alcohol, dejando sin degradarse a las grasas. Ese es un mecanismo. Y por otro lado, que es el más conocido, que es la producción de radicales libres, que van a promover que el hígado, esos lípidos que se forman en el hígado, no puedan salir y generando un hígado graso. Eso es lo que hace el alcohol normalmente, cuando hablamos de problemas acá con la, por eso que dicen, o sea, fructosa más alcohol, va a empeorar todo este panorama que tiene la fructosa, este carbohidrato. Bien, vamos a hablar de otra pregunta, dice acá con cantidades. Bien, acá dice, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo de fructosa? A ver, los que no hayan hablado, a ver, Carnero Díaz, hace rato quería hablar, pero no lo dejaron ustedes, y escuchaba por ahí la voz del hombre que quería ser muy educado, ha dicho primero las damas, y no han dejado sin participar. A ver, a Luis Eduardo. Ahí también Cari Nina tampoco ha hablado. Chustaya, Nina. ¿No? Sí, adelante, sí. Bueno, un mecanismo bioquímico va a ser el vaciamiento gástrico, ya que va a haber una menor concentración de insulina y de leptina, que van a regular el apetito y van a causar una mayor hambre y mayor formación de grasa. Otros pueden ser el cáncer de mama, diferentes cánceres como el cáncer de mama, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y eso. A ver, no, lo primero que ha dicho usted está bien, eso último ya no viene a la respuesta. A ver, su apellido. Apasa. Apasa
Pasa Rodríguez. Allá, alguien que me ha hablado de preferencia. Profesor, yo puedo decir algo, pero la verdad no sé si está bien, es lo que he encontrado. Ya, a ver. Yo lo que he encontrado es que una causa puede ser la síntesis de lípidos, porque este se considera el principal efecto cuando existe un aumento excesivo de la fructuosa. Es por una alteración dentro del metabolismo de los lípidos. No, la pregunta parece que no. La pregunta está pidiendo lo siguiente. Dice, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo de fructosa? O sea, ¿por qué uno come tanta fructosa, pero bioquímicamente? O sea uno ingiere fructosa y quiere seguir ingiriendo más fructosa. A eso se refiere. ¿Por qué ese afán ese apego por consumir más fructosa? Una especie de que uno se vuelve adicto, podríamos decir, a la fructosa. A eso se está refiriendo. ¿Qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo de fructosa? Hemos hablado uno que es de la leptina, ¿cierto? La leptina no está ejerciendo este centro de la saciedad y está haciendo que uno coma más y más y más. Está siendo fructosa. ¿Se acaba de ver? Profesor, Sí, adelante. ya bueno, el vaciamiento gástrico que genera a que haya mayor ingesta de alimentos, que favorece lo que es la adrenalina, también hace que las concentraciones circulantes de insulina y leptina disminuyan, provocando la supresión postprandial de la grelina, lo que lleva al aumento de la ingesta de calorías y por lo tanto aumentará lo que es el peso. Así es. Bueno, aquí, más que todo, lo que hace fructosa es más bien aumentar los niveles de insulina, no disminuir, creando resistencia. Y esa resistencia como que no le logra el sensar presencia de fructosa y uno sigue ingiriendo fructosa. Lo que te he dicho ahorita mismo es que ayuda el vaciamiento gástrico, facilitando la presencia de grelina. Y la grelina, como hemos visto antes en esa diapositiva, a nivel hipotalámico va a activar a esta proteína, a veces neuropéptido, NPY, que se traduce en una ingesta de más fructosa. ¿Cierto? ¿Su apellido? Coragua Chaya. Coragua Chaya. A ver, otra persona que pueda... A ver. Profesor, ¿Sí? yo la información que he encontrado es que, por lo que sabemos, el consumo de fructosa ha aumentado en los últimos 50 años por la incorporación de la dieta de jarabe de maíz alto en fructosa, presente en productos industrializados, como las bebidas azucaradas. Se puede asociar también la ingesta de fructosa en altas concentraciones con el aumento de obesidad y trastornos metabólicos. La fructosa es un azúcar natural que se encuentra en muchas frutas y se consume en cantidades significativas en las dietas occidentales. Ajá. ¿Su apellido? Esperilla. ¿Trillo? Esperilla. Esperilla. Cama. Ya. A ver, aquí le faltan, 1, 2, 3, 4, faltan participar. Ahí vamos a verlos. Yo los voy a llamar, a ver. A ver, dice acá, ¿cómo estaría o está funcionando el proceso de retroalimentación en esta paciente? A ver, alguien que no ha hablado. Carnero Díaz, Karinina, Chustaya, Cruz. ¿Quién tiene la palabra? A ver, ¿está o no funcionando el proceso de retroalimentación? ¿Quién me dice? A ver, ¿no tienen respuesta? A ver, ¿qué dice Carnero Díaz? Karinina. ¿Qué dice Chustaya Ninahuamán? Cruz Taco. A ver, digan algo. ¿Qué dice? ¿Cómo estará funcionando el proceso de retroalimentación en esta paciente? ¿Estará llevándose a cabo y por qué? Creo que no va a haber alimentación. Muy bien. Así por la elevada concentración de fructosa, no va a haber, ya que la retroalimentación va a ser como un límite de saciedad, por así decirlo.
Y aquí también van a intervenir bastante la acción de la leptina, la grelina y de la insulina también van a intervenir. Ajá. ¿Cómo están interviniendo? Ya que la grelina va a empezar a inhibir el centro y también por los altos niveles por los niveles de insulina y los niveles de la leptina, que son bajos. La insulina es alta, la leptina es baja. Colaboran en esto de que no haya una regulación en la saciedad en la persona. Ya ves, soplido. Pasa. Pasa. Pero no es, yo pensé que era otra persona que no ha hablado. Ya, Nicolás, ya. Así es, efectivamente acá se ha añadido ese poco, pero en realidad no es que no haya grelina, no, perdón, que no haya, en esta persona está habiendo leptina, incluso más de lo normal. Recordemos que es obeso. En los obesos se sintetizan más leptina y más insulina, pero no está haciendo efecto, podríamos decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta leptina que se sintetiza en este paciente? ¿Está logrando su cometido? A esa va la pregunta. A ver, ¿quién me dice? Carnero Díaz, Cari, Chuchtaya, Rustaco. En este paciente hay leptina, incluso hasta de repente un poco más de lo normal, ya que es una persona obesa. Se forma más leptina. ¿Esa leptina está consiguiendo su respuesta o no? ¿Quién me dice? Profesor, no sé si esté bien, pero bueno, como hay producción de fructosa 1-fosfato, entonces eso no limita la actividad de fructoquinasa y esto hace que siga produciendo más fructosa. En este caso, no hay porque la fructosa favorece lo que es el vaciamiento gástrico, como ya mencionaron. Entonces esto no permite a la insulina cumplir con su función y es por ello que siente la persona, el paciente, más apetito ya que no sacia su hambre. Ya, así es. Entonces, su apellido, a ver. Chuchtaya Troncoso. Chuchtaya Troncoso. Ahí habló, ¿no? Sí, habló más antes. Pensé que era una persona de las que estaba pidiendo que participe. A ver. Ya está, muy bien usted. A ver, ¿algo más? ¿Quién puede más hablar, aumentar a esto? Profesor, ¿ya podría contar algo? Sí, así, adelante. Ya, la persona que nos está dando en el caso, si sacamos lo que es su índice de masa corporal, nos saldría 34,3, que entonces tendrá lo que es obesidad de tipo 1. Entonces lo que debería hacer es liberar la leptina de los tejidos adiposos, pero esta está subiendo de peso muy rápido, entonces no hay este mecanismo de retroalimentación, porque está aumentando los niveles de leptina y esto va a generar lo que es el bloqueo leptinérgico. Muy bien, perfecto. ¿Su apellido? Coragua Chaya. Coragua Chaya, muy bien. Así es. Usted se percató de ese, usted le ha sacado su índice de masa corporal. Perfecto, muy buena iniciativa. Y de acuerdo a eso, también usted ya la ha clasificado como es tipo 1. Perfecto, así es. A ver, ¿hay una pregunta más o no? Ya, sí, te había ya. Te había una entonces. Acá para los que no han hablado, a ver, voy a preguntar. Sí, profesor, yo puedo participar. ¿Sí? Todavía no ha hablado, ¿no? No he hablado de Cruz Taco. Cruz Taco, ya ver, señorita Micaela. Ya, profesor, ¿Sí? yo le recomendaría. ¿Sí? ¿Qué le recomendaría? Se recomendaría, creo, que dejara de fumar. Porque ¿Qué? Que dice que hace cajetillas. Entonces, yo creo que la primera opción sería que deje de fumar. Ya. Otra sería que es una alimentación planificada, equilibrada y que evite comer bocadillos, refrescos, salchipapas y coma más verduras. Tal vez no le guste, también que ingiera más agua, haga más ejercicio físico de manera más regular, no necesariamente ella sola, puede incluir también a sus papás y hasta a su mamá. También que tenga un horario rígido para su etapa de alimentación, porque en el caso se puede ver que ella no tiene un horario para cuando se alimenta. También que involucre toda su familia, porque también
tanto, ella no va a hacer todo el trabajo sola y va a necesitar apoyo por parte de ellos. Y otra opción sería también que vaya al psicólogo, porque hay algunas veces que las personas se acogen mucho a la comida y no la puede soltar, entonces siempre es bueno tener un apoyo de otro Claro, o sea, experto. el vivir con un complejo es un problema a veces, ¿no? Que le puede disminuir sus facultades, en este caso es estudiante, entonces eso tampoco puede hacer que comience a rendir menos en sus estudios, todo ello en su entorno. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aumentar? Miren, sí, mejor alguien que aumente. A ver, ¿alguien más quiere comentar al respecto sobre las recomendaciones de a esta paciente? A ver, ¿qué dice Carnero? ¿Qué dice Carlos? Profesor, ¿Qué dice Chutay? A ver si, abrido. Chutaya Ninowoman. Ya, muy bien. A ver, habla usted, Andrea. Ella sería que no esté alternando los periodos de ayuno con las comidas abundantes. O sea, por ejemplo, si el día de hoy no está tomando desayuno, eso no sería para que por el almuerzo se coma harta comida para reemplazar lo que no ha desayunado. Y también sería que no esté comiendo los alimentos con mucha grasa. Y también sería no comer entre comidas. Por ejemplo, si estoy tomando mi desayuno y después me toca el almuerzo, que dentro de ese periodo no esté comiendo bocaditos ni nada. Y también sería consumir verduras y hortalizas, y también sería lo de ir al psicólogo, porque ella está teniendo problemas de su físico, ¿no? Y se siente, se siente como que un poco mal por su físico. Y sería bueno que vaya a buscar apoyo en el psicólogo. Bien lo que te he dicho, hay esa parte de que realmente el comer en una sola comida, uno dice, bueno, pero si no he comido todo el día, en una sola. Pero ahí está el detalle, muy bien lo que ha remarcado aquí. Eso de comer en un solo momento todo, anoche, como dice, de repente come más de la cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno come en su ciclo normal, desayuno, almuerzo y comida, uno realmente ahí no come mucho, come lo normal. Allí da tiempo al organismo a que distribuya normalmente y en forma equitativa los alimentos que llegan. Unos para ser utilizados, otros para guardarlos como un ligero almacén momentáneo, como glucógeno, y algo que pueda sobrar ya como lípidos. Y eso ocurre normalmente en condiciones, en una cena, una comida normal. Pero ¿qué va a pasar cuando uno ha estado picando todo el día y viene una sola comida? Pues esa comida, una sola comida en abundancia, esa abundancia, así sea una, o como no comieron todo el día, me como una sola vez. Pues el comer una sola vez y más de lo normal de repente por el hambre, vamos a hacer de que para ese momento, en esas circunstancias, se guarde primerito como glucógeno y la gran cantidad de exceso se guarda todo como grasa. Estamos ayudando a guardar como grasa, que si hubiéramos comido de a pocos, normalmente esto se hubiera metabolizado normalmente, pero como es gran cantidad, esto termina también yéndose a grasa. O sea, no es nada aconsejable. Y eso de estar picando a cada momento tampoco no es nada bueno. Como un aperitivo, sí, pero no como a manera de ya para evitar esperar hasta la noche y estar comiendo a cada rato. Eso también está llevando a lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos, en cierta forma, desgastando a nuestro organismo. El estar comiendo cada momento, a cada poquito, en poquito, ¿qué estamos haciendo? Que el páncreas esté liberando cada vez insulina, cada vez vamos a llevar a un momento en que el cáncer, en que ya el páncreas va a decir, bueno, ¿hasta cuándo vos estás así? Y comienza a sintetizar insulina, ya incluso en condiciones que no debería hacerlo. Y viene la hiperinsulinemia y viene la resistencia a insulina y ya sabemos todo lo que conduce. Síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2 y todo ello. Todo ese hecho de estar comiendo a poquito en poquito. Porque uno dice, uno puede decir, bueno, ¿qué problema tiene que ver con eso? Eso no es bueno, porque estamos, como le dije,
mal acostumbrando a nuestro organismo a estar, a forzar a nuestro páncreas que todo el tiempo esté activo, liberando y liberando insulina, cuando normalmente deberían hacerlo en 3 bloques, en 3 momentos, en el desayuno, almuerzo y comida, y no que el páncreas tenga que estar continuamente atendiendo a esa comida que le ingerí, que le administramos a nuestro organismo. Le estamos llegando a un desgaste, entre comillas, desgaste con el problema de que finalmente vamos a terminar haciendo resistencia a insulina. Esa es una explicación, ¿ya? Bien, entonces, aquí hay algo más que queríamos añadir. A ver, vamos a ver, de repente aquí una preguntita más. Llega encima de la licolítica. A ver, acá. Profesor, Sí, sí. Esmeralda quería contar algo. A ver, aquí, ¿dónde está Esmeralda? A ver, ya. Sí, ya, dígame. Ya, bueno, Sí, ya dígame. como la chica estudia, debería organizarse con su vida universitaria, que tiene, si tiene la necesidad de comer entre comidas, podría llevar una fruta a la universidad, así evitando comprar en los kioscos, hamburguesas o cosas altas en grasa. Si no tiene tiempo para hacer ejercicio, puede optar con caminatas. Más de su casa a la U o transporte a pie o donde necesite ir. Efectivamente, así es. También algo más, muy bien, ya usted participó también, entonces, Esmeralda, Cari, Nina, perfecto. Entonces, miren, hay una cosita que también debo de remarcarles, quizás ustedes también han olvidado. Estas recomendaciones que ustedes dicen, por si acaso, no se las van a hacer de ustedes solamente, ¿no? Eso tiene que ser en el caso de que usted sea ya un profesional. O sea, una persona así nomás no puede recomendarle. Simplemente decir, si es que uno es conocido, o ustedes como enfermeras ya tienen algún dato. Por ejemplo, en la casa de esa paciente hay obesos. Entonces eso ya tienen problemitas. Probablemente es también algo genético. Y entonces allí, con lo que ustedes vayan mirando, vayan viendo cuál es la razón de eso. Todas las familias son así, unos sí, otros no. Eso ya va dando. Sí, adelante. Justo lo que hasta ahorita está mencionando, eso también sucede en mi familia. Más que todo en la familia de mi papá, o sea, tenemos la tendencia a ser gorditos, bonitos y gorditos. Y entonces es como que en mi familia, o sea, yo soy alta, pero tengo exceso de peso, o sea, lo sé porque ya he sacado mi índice de masa corporal. Pero, o sea, en mi familia no es como que te digan, estás gorda. O sea, para la vista de mi familia estás normal, porque, o sea, todos somos altos y gorditos, y agarraditos, mejor dicho, ¿no? Ajá. Entonces yo también creo que ese es un factor que te juega en contra, porque, o sea, es como que se normaliza eso, y entonces ya es como que para ti normal, ¿no? Ya, pues estoy bien, supuestamente, ¿no? Y ya. Así es. No es un factor en contra, al contrario, el haber visto de que ya en la familia hay obesos, o al menos hay una tendencia, no digo obesos, hay una tendencia a la obesidad, eso va a ser, es algo bueno, porque ya es un dato que ustedes dicen, no, muy bien, yo no tengo que hacer lo mismo que se le dice a aquella persona que ha logrado la obesidad porque no hace ejercicio, se la pasa todo el día comiendo. En caso suyo, no, ya es un problema que viene de algo genético, determinante genético. Por tanto, para ese caso, va a ser una ventaja el conocer eso. Es una ventaja porque uno dice, muy bien, entonces lo que tengo que hacer es evitar. Si tengo la tendencia a ser obeso, pues entonces voy a hacer ejercicio, voy a dejar de comer exceso, voy a comer esto, no comer fructosa porque puedo incrementar, ya que tengo la tendencia a ser obeso, pues realmente esos estilos de vida me la pueden incrementar, me pueden hacer mucho más. Entonces hay que irse cuidando por ese lado, ¿no? Entonces, qué bien, así es. Eso es lo que se quiere, es tener en cuenta, o sea, con el conocimiento. O sea, a veces muchos dicen, no es una ventaja, es una ventaja. Claro, cuando ya también es mucho, dice, irremediable. Que más hago cuidarme porque yo nunca voy a poder ser delgado porque ya es algo determinado genéticamente, pero no lo puedo, pero puedo evitar que eso se empeore.
A eso vamos. Entonces hay que evitar esas cosas. Qué bien. ¿Su apellido? Ah. ¿Su apellido? ¿Su apellido? Dueñas Flores. Dueñas Flores. Muy bien por haberme dado esa indicación, que justamente esto que uno tiene. ¿Sí? Adelante. Por ejemplo, en personas muy gorditas, o sea, sí que pasan los 100 kilos, cuando empiezan a hacer ejercicio, bajan de peso relativamente rápido, pero de ahí vuelven a estar en una meseta y se quedan ahí. Y Así es. no empiezan a bajar más lento, más lento, más lento. Hay también problemas, cambios de vida, ¿no? O sea, el pasar de la pubertad, o sea, hay un cambio hormonal, principalmente más en mujeres, donde se ven esos cambios. También cuando uno también está ya en edad avanzada, también uno tiende a atender a la obesidad. Eso también se ve, hay que también controlar. ¿Por qué razón? Muy bien, entonces todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. ¿Tu apellido? Flores Juárez. Flores Juárez. Muy bien. Aquí está. Profesor, yo tengo una consulta. Diga usted. En casos de obesidad, ¿usted cree que se puede recomendar o es recomendable que las personas sigan la dieta cetogénica o ketogénica? Como le dije, todo depende de todo depende de la evaluación. Si es qué tipo de obesidad, de dónde viene la obesidad, si es es por sedentarismo, es exceso de comidas muy energéticas, principalmente carbohidratos, pues de acuerdo a eso. Ahora, cuando usted me dice cetogenética, más que todo de lípidos, o sea, mucha dieta lipídica, de las grasas. Mayormente eso puede ayudar. Recuerden ustedes que la grasa que uno ingiere en la dieta, mayormente no se va tan rápido a almacenar como grasa. La que se va más rápido, si uno tiene una ingesta muy rica en puros lípidos y uno en puros carbohidratos, ¿cuál es la que tiende a engordar más rápido? La de carbohidratos. La de lípidos no, porque lípidos generalmente no es tan, no se deposita tan rápidamente en grasa, como lo es los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, depende de eso. O sea que eso puede ayudar a mejorar. Normalmente esas dietas con mucho carga de lípidos es lo que se aconseja que no lo haga una persona que tiene problemas, por ejemplo, cardiovasculares, problemas de colesterol o hipertrigliceridemias, o sea, dislipidemias. Pero para el caso de obesidad en sí, se puede menguar en cierto modo, pero lo que hay que evitar más es el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos son más lipogénicos, miren, aunque no crean, más lipogénicos que los propios lípidos. Los lípidos también se guardan como tales, pero más rápido lo hacen los carbohidratos. Entonces, pues, si hablamos de dietas lipogénicas, sería de entre los lípidos que pueden convertir, entre las sustancias que pueden convertirse en lípidos, estaríamos hablando de los carbohidratos primero, luego de los lípidos, y en tercer lugar ya estarían los aminoácidos, que también algunos pueden convertirse en grasa. Pero mayormente lo que son lipogénicos mayoritarios son los carbohidratos. Hay que evitar dieta de carbohidratos, esos que son más lipogénicos. Los lípidos también son, pero en segundo plano. ¿Ya? ¿Su apellido? ¿Tú van a ya para terminar? ¿Su apellido? Tengo una consulta. ¿Lo de la pregunta? Sí, sí. Ah, ya, Dueñas Flores. Sí, también, porque su pregunta me ha ayudado a hacer esta aclaración. Profesor, tengo una consulta, Sí. pero repita, por favor. ¿La obesidad puede afectar la fertilidad tanto en un hombre o una mujer? Porque yo, por ejemplo, yo tengo mi prima, mi tía, digo, ella es casada y es gordita, igual sus esposos son gorditos y quieren tener hijos, pero una vez le dijeron que tal vez no iba a poder por su peso y la verdad me quedó mucho la duda si tiene que ver algo está relacionado. Sí, es cierto, también hay problemas. La obesidad también es un problema a veces para la fertilidad. Eso se ha visto muy, o sea, cuando una persona es muy gorda, ya dice, esa persona puede tener dificultades para tener hijos, ¿cierto? Sí, sí, hay una relación. Entonces son complicaciones, no solamente cáncer, no solamente estrés, o sea, hipertensión, no solamente problemas de cáncer, también el problema de procreación. Todo como está de la mano, todo con la obesidad.
Muy bien por su intervención. Bueno, y aquí pues, ¿es su apellido últimamente? ¿Sí? ¿Su apellido? Cruz-Taco. Cruz-Taco. Bien, señoritas. Cruz-Taco, muy bien. Miren, entonces con esto hemos terminado esta reunión. Les agradezco como siempre su presencia, su participación. En la siguiente yo voy a